Señor Dios eterno, Padre de toda gloria y receptor de toda alabanza verdadera que sube hacia ti como incienso fragante, desde los corazones que han comprendido que adorarte no es una actividad religiosa que se realiza en ciertos momentos y en ciertos espacios, sino la postura fundamental del ser humano que ha descubierto quién eres tú, y que desde ese descubrimiento no puede contener la respuesta natural de reconocerte y celebrarte y proclamarte con toda la capacidad de expresión que tienes a su disposición, el que habitas en la alabanza de tu pueblo no como figura poética, sino como descripción real de la manera en que tu presencia se manifiesta con especial intensidad en el espacio que la adoración genuina crea. El que cuando Josafat y su pueblo salieron a la batalla con cantores al frente que alababan la hermosura de tu santidad, en lugar de con guerreros empuñando espadas, pusiste emboscadas contra los enemigos, y ellos mismos se destruyeron los unos a los otros, de manera que cuando el pueblo de Judá llegó al lugar desde donde podían ver el campo de batalla, lo que encontraron fueron cadáveres por tierra, y ninguno que hubiera escapado. El que sacudió los cimientos de la cárcel de Filipos, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a medianoche, en el lugar más oscuro y más improbable para la adoración que uno podría imaginar, y que sin embargo resultó ser exactamente el lugar donde tu poder se manifestó con una contundencia que cambió no solo la situación de los prisioneros, sino el corazón del carcelero y de toda su familia. Esa misma noche me presento ante ti hoy para hablar de algo que creo que no he comprendido ni practicado con la profundidad y la consistencia que merece ser comprendido y practicado. El poder transformador y liberador y posicionador de la alabanza genuina, que no solo expresa lo que ya siento, sino que crea lo que todavía no siento, que no solo describe la realidad presente, sino que declara la realidad. Realidad eterna que es más verdadera que cualquier circunstancia temporal que la contradiga. Necesito comenzar distinguiendo, Padre, entre los diferentes tipos de alabanza que existen, porque no toda expresión de alabanza tiene la misma profundidad, ni el mismo poder, ni el mismo efecto en el que la practica y en las circunstancias que lo rodean. Hay una alabanza que es emocional y espontánea, y que fluye naturalmente en los momentos de bendición evidente, y de alegría desbordante, y de respuestas claras a oraciones específicas. Cuando todo va bien, y cuando la vida tiene el sabor de la gracia reconocible, y cuando la distancia entre lo que tú prometiste y lo que estoy experimentando es mínima. Esa alabanza es real y es valiosa, y tú la recibes con gozo porque viene del lugar genuino del corazón agradecido. Pero tiene una limitación que es también su característica más definitoria, que depende de las circunstancias para ser sostenida, que cuando las circunstancias cambian y la alegría espontánea ya no fluye tan naturalmente, esta alabanza tiende a disminuir o a desaparecer completamente, precisamente en los momentos donde más se necesita. Luego hay una alabanza que es disciplinada y deliberada, y que se practica no porque las emociones la estén produciendo naturalmente, sino porque el conocimiento de quién eres tú y la decisión de honrarte independientemente de las circunstancias la sostienen cuando las emociones no la generan de manera automática. Esta alabanza requiere más del creyente, porque va contra la corriente de lo que se siente en los momentos difíciles, y porque tiene que ser elegida activamente, en lugar de simplemente expresada reactivamente. Pero es también más poderosa en su efecto, porque demuestra que la adoración que se ofrece no está condicionada a las circunstancias favorables, sino que está fundamentada en algo más profundo y más permanente que las circunstancias, en la realidad eterna de quién eres tú, que no cambia aunque todo lo demás cambie. Y luego, hay una alabanza que va más allá de las dos anteriores. Señor, una alabanza que no es solo emocional, ni solo disciplinada, sino profética, que declara con la autoridad del que ha aprendido a pararse en el lugar de la fe, por encima de las circunstancias, y a hablar desde allí, no sobre lo que ve,
sino sobre lo que sabe que es verdadero en la dimensión eterna, donde tu reino ya está plenamente establecido. La alabanza profética es la que Pablo y Silas practicaron a medianoche en la cárcel, no porque se sintieran bien en ese momento, sino porque habían aprendido que la alabanza no es el resultado de las circunstancias favorables, sino el arma que las transforma. Es la alabanza que Josafat ordenó al frente de su ejército, no como estrategia táctica diseñada por un general humano, sino como acto de fe que declaraba la victoria antes de que fuera visible, porque confiaba en el que ya conocía el resultado y lo había prometido. Enséñame a alabar con esa profundidad, Padre, que vaya más allá de lo que siento para tocar lo que sé, que trascienda las circunstancias para declarar la realidad eterna que las circunstancias todavía no reflejan completamente. Enséñame a alabar con esa profundidad, Padre, que vaya más allá de lo que siento para tocar lo que sé, que trascienda las circunstancias para declarar la realidad eterna que las circunstancias todavía no reflejan completamente. Que mi alabanza sea suficientemente profunda para sostenerse en la oscuridad de la medianoche, y en la presión del campo de batalla, y en el silencio donde la respuesta todavía no ha llegado, y en la espera donde el cumplimiento todavía no es visible. Háblame del efecto de la alabanza en mí mismo, Señor, porque creo que frecuentemente pienso en la alabanza principalmente en términos de lo que hace hacia arriba, de cómo te honra y cómo expresa mi gratitud, y cómo cumple con el propósito para el cual fui creado, que es glorificarte. Y todo eso es verdadero y es fundamental. Pero hay también un efecto de la alabanza hacia adentro, que es igualmente real y que transforma al que alaba de maneras que ninguna otra práctica espiritual puede producir de la misma manera. La alabanza reposiciona mi corazón. Cuando comienzo a alabarte, independientemente de cómo me sentía antes de comenzar, algo en mi perspectiva interior comienza a cambiar, porque el acto de centrar mi atención en quién eres tú, en lugar de en lo que están haciendo mis circunstancias, produce una reorientación gradual pero real de la manera en que veo todo lo demás. Es el principio de lo que los psicólogos llaman atención selectiva aplicado a la dimensión espiritual, Padre, que la mente procesa lo que le pones delante con mayor intensidad que lo que está en los márgenes de su campo de visión, y que por lo tanto, lo que eliges poner en el centro de tu atención determina en gran medida la calidad de tu experiencia interior. Cuando pongo mis problemas en el centro de mi atención, mis problemas se hacen grandes. Cuando pongo tu grandeza en el centro de mi atención, mis problemas no desaparecen, pero se hacen pequeños en relación a lo que los rodea, como las estrellas, que no son menos reales ni menos brillantes de noche que de día, pero que son invisibles durante el día precisamente porque hay algo más luminoso que las hace invisibles, sin eliminarlas. La alabanza hace eso en mi corazón, Señor. Hace visible tu grandeza de una manera que no elimina los problemas, pero los pone en su lugar correcto de tamaño relativo en relación a quién eres tú. Y ese reposicionamiento cambia la experiencia emocional de las circunstancias, aunque las circunstancias en sí mismas no hayan cambiado todavía. Porque la experiencia emocional de cualquier realidad depende del contexto en que esa realidad es percibida. Y el contexto más transformador que existe para cualquier realidad difícil es la grandeza y la soberanía y la fidelidad del Dios que está por encima de esa realidad y que la sostiene en la palma de su mano. Háblame también del efecto de la alabanza hacia afuera, Padre, de cómo la alabanza genuina transforma las circunstancias que rodean al que alaba de maneras que van más allá de la psicología del reposicionamiento interior y que tocan la dimensión espiritual donde las batallas que determinan las circunstancias visibles son realmente libradas. Porque lo que ocurrió en la cárcel de Filipos esa medianoche no fue solo que Pablo y Silas se sintieron mejor por haber cantado himnos. Las cadenas se soltaron. Las puertas se abrieron, los cimientos fueron sacudidos. Algo en la dimensión espiritual fue movido por la alabanza que subía desde ese lugar de aparente derrota.
algo que produjo efectos completamente tangibles y verificables en la dimensión física que todos podían ver con sus ojos. Que mi alabanza esta semana tenga ese mismo poder, Señor. No porque yo sea Pablo, ni porque la intensidad de mi adoración sea comparable a la suya, sino porque el Dios que respondió a su alabanza aquella medianoche es el mismo Dios que recibe mi alabanza hoy con la misma atención y la misma disposición a manifestar su poder en respuesta a la adoración genuina que declara su soberanía sobre las circunstancias que todavía no la reflejan visiblemente. Dame una vida de alabanza que no se reduzca a los momentos de adoración corporativa, aunque esos sean preciosos e importantes, sino que se extienda a cada momento del día, convirtiendo las actividades más ordinarias en ofrendas de adoración a ti. El trabajo bien hecho como alabanza, la paciencia en el tráfico como alabanza, el trato respetuoso y amoroso a las personas difíciles como alabanza, la honestidad en las situaciones donde la deshonestidad sería más conveniente como alabanza, la generosidad cuando podría haber retención como alabanza. Cada elección que honra tu carácter y refleja tus valores es en sí misma una forma de alabanza que no necesita palabras para ser real, aunque las palabras, cuando están disponibles, añaden una dimensión de expresión que el silencio por sí solo no puede proveer completamente. Que aprenda también a alabarte en los tiempos oscuros con la misma naturalidad con que te alabo en los tiempos luminosos, Padre. Que la alabanza sea para mí no una expresión de las circunstancias, sino una declaración sobre tu carácter que permanece verdadera independientemente de las circunstancias. Como Job, que en el momento de mayor devastación que una persona puede experimentar, rasgó su manto y se postró en tierra y adoró diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Palabras que no niegan el dolor de la pérdida, sino que lo colocan en el contexto de tu soberanía, donde incluso lo que duele más reconoce tu autoridad sobre ello y tu derecho a darlo y a quitarlo según tu perfecta voluntad. Que esa alabanza que trasciende las circunstancias sea la que caracterice mi vida esta semana y cada semana, Padre. No como negación del dolor, sino como declaración de algo más verdadero que el dolor. No como performance religiosa, sino como expresión auténtica del corazón, que ha visto suficiente de tu gloria para no poder callar aunque las circunstancias sugieran silencio. Eres digno, Señor, en los tiempos fáciles y en los difíciles, en la abundancia y en la escasez, en la claridad y en la confusión, en la salud y en la enfermedad, en la victoria visible y en la espera del cumplimiento todavía no manifestado. Eres digno siempre, y mi alabanza esta semana lo declarará. En el nombre del que es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, Jesús. Amén.